Charlie Munger nos dejó el 28 de noviembre de 2023 y desde Economía Ilustrada queremos rendirle un homenaje con 5 gotas de su sabiduría económica y vital. En otra ocasión haremos un repaso de sus inicios como abogado, sus primeros pasos en la inversión inmobiliaria, su asociación con Warren Buffett en Berkshire Hathaway, su actividad filantrópica y detalles de su vida. Pero hoy vamos a dejaros con 5 reflexiones sobre cómo progresar en la vida, en el aspecto personal, con nuevos hábitos que nos llevarán al éxito profesional y la independencia económica. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte al canal, de compartirlo con un amigo o familiar que pueda necesitar consejos económicos y de darle un me gusta al vídeo. Y si alguna de estas reflexiones de Don Charlie Munger te deja pensando, déjanos un comentario. Y si tienes alguna otra frase favorita de Charlie Munger, también déjanos un comentario para hacer una segunda parte con 5 consejos más. ¡Empezamos! La primera lección que nos deja Charlie Munger es la de la sabiduría. Y una de sus frases más icónicas es: Dedica cada día a intentar ser un poco más sabio de lo que eras cuando te despertaste. En todas sus charlas incidía sobre la importancia del aprendizaje continuo, no solo en la edad juvenil, sino también en todas las etapas de la vida, para, además de conseguir el éxito en la vida, gozar de un cerebro joven. Cuanto más amplio es el aprendizaje, más amplia será tu mirada del mundo. Por otra parte, el mundo está en constante movimiento. Nuevas tecnologías aparecen cada año en nuestras vidas y el aprendizaje continuo elimina esa resistencia al cambio, ya que nuestra curiosidad está entrenada para abrazar la novedad. Charlie Munger y Warren Buffett han sido, con mucha diferencia, los inversores más exitosos del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Y eso lo lograron gracias a estar abiertos al cambio, a aprender, a mejorar. Otra frase que nos deja Charlie Munger sobre la importancia de cultivarse constantemente para tener éxito en la vida es: Aquellos que sigan aprendiendo seguirán ascendiendo en la vida. ¿aspiras a una vida mejor? Entonces necesitas ser una persona con más conocimientos, ya que cuanto más sepas, más valor aportarás en tu trabajo o en tu emprendimiento. Seguimos con otra lección para el desarrollo personal, que es la de: explota tus aptitudes. Te irá mejor si sientes pasión por algo en lo que tienes aptitudes. Si Warren se hubiera dedicado al ballet, nadie habría oído hablar de él. Los libros de autoayuda y las tazas con frases motivacionales han hecho mucho daño. El persigue tus sueños es una frase que te puede servir si tus sueños están alineados con tus aptitudes. Si cantas peor que un gato afónico y quieres ser tenor en la Scala de Milán, lo sentimos, pero no lo vas a lograr. Puede que seas un muy buen contador de historias, o que se te dé muy bien la cocina, o la ciencia, que te encante enseñar, la contabilidad, o hacer diseños, o la tecnología. Sea lo que sea, enfócate en explotar ese talento para convertirlo en una profesión que te permita lograr todos los objetivos de vida que te plantees. Encontrar una forma en la que tu talento pueda aportar un gran valor en el sistema productivo hará que puedas mejorar ese talento hasta encontrar la excelencia. Y la excelencia siempre se paga. Sobre la productividad, Charlie Munger nos dejó esta enseñanza: La gente que hace multitarea paga un precio muy alto. es una constante entre las personas más exitosas e influyentes del mundo, enfocarse en una tarea para poder profundizar en todos los detalles de esa tarea y hacerla en el tiempo más eficiente. Estar en varias tareas a la vez dispersa nuestro campo de atención y hace que seamos menos efectivos a la hora de rematar todas las tareas, y puede que perdamos tiempo de calidad ocupados en tareas menores. Charlie Munger desarrolla ese pensamiento. Ellos creen que están siendo súper productivos, y creo que cuando haces multitarea, Multitasking en inglés. no tienes mucho tiempo para entrar en profundidad en ningún tema. Le estás dando al mundo una ventaja que no deberías darle, y prácticamente todo el mundo se está dejando llevar por ese error. Mira esta generación, con todos sus dispositivos electrónicos y su multitarea. Puedo augurarles menor éxito que a Warren Buffett, que solo se enfoca en leer. Todos hemos perdido y perdemos tiempo de calidad distraídos entre notificaciones de redes sociales y apps de mensajes. Limita el tiempo de uso de tu teléfono y tablet y vuelve a escribir en una libreta o leer un libro físico. Muchos estudios han concluido que activan más regiones del cerebro.
Muchas escuelas que optaron en un principio por educar con tablets y dispositivos electrónicos están volviendo a los formatos físicos, ya que son menos distractivos y fomentan el lenguaje, la memoria y la motricidad fina. Sobre su método de inversión, Charlie Munger nos dice: es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio normal que una empresa normal a un precio maravilloso. La estrategia de inversión de Charlie Munger junto con su socio Warren Buffett siempre fue invertir en grandes compañías con números sólidos, analizándolas en profundidad y manteniendo esa inversión durante décadas para maximizar el retorno de esa inversión. Si vas a invertir en un negocio o en acciones de empresas, siempre tienes que analizar bien dónde poner el dinero, porque lo más importante a la hora de invertir es no perder dinero. Charlie Munger siempre buscó compañías espectaculares que tenían mucho valor para los clientes y que estuvieran además a precios moderados o incluso a precios bajos. Una de sus máximas siempre fue invertir en negocios que él pudiera entender. Por eso no es de extrañar que las empresas en las que ha invertido Berkshire Hathaway sean de las más famosas del mundo, como Coca-Cola, Apple, American Express, Kraft Heinz, Chevron, Visa, Mastercard, Bank of America, Amazon, entre muchas otras. Su filosofía de vida siempre fue invertir en pocas empresas, muy solventes, con números muy sólidos. Y para invertir hay que tener mucha paciencia. El dinero de verdad no está en comprar y vender, sino en esperar. Charlie Munger invertía en acciones que, además de tener un crecimiento del valor, también brindaran dividendos anuales. Acciones que pagan dividendos son acciones donde el inversor recibe un porcentaje anual por acción que normalmente se paga trimestralmente. Por ejemplo, hay acciones que dan dividendos muy altos, pero que su valor por acción no deja de menguar. Otras dan un dividendo moderado o bajo, pero en las que el valor por acción de estas tiene una tendencia ascendente y un dividendo creciente. Por ejemplo, en la bolsa de Estados Unidos hay acciones llamadas aristócratas del dividendo, que han dado un dividendo creciente durante los últimos 25 años. Y también hay otras llamadas reyes del dividendo, que han dado un dividendo creciente durante los últimos 50 años. Adicionalmente, se puede elegir cobrar ese dinero del dividendo en metálico a la cuenta o utilizar el DRIP, Dividend Reinvestment Plan, o plan de reinversión del dividendo, que permite automáticamente la compra de un porcentaje de esa acción dependiendo del número de acciones que se posean. Si excluyéramos nuestras 15 mejores inversiones, habríamos obtenido unos resultados en la media del sector. La clave de nuestro éxito no fue la hiperactividad, sino la paciencia. Te mantienes fiel a tus principios y cuando se presentan las oportunidades, las aprovechas con determinación. Charlie Munger nunca fue un amigo de la diversificación, ya que tenía mucha confianza en la empresa en la que iba a invertir, por haberlo estudiado en profundidad. Y después invertía durante largo plazo, ya que el valor de una acción oscila y nadie sabe qué día del año va a subir. Y si no mantienes esa acción sólida durante el tiempo, pierdes esa posible ganancia. Y para acabar os dejamos con un pensamiento bonus. Lo mejor que puede hacer un ser humano es ayudar a otro ser humano a saber más. Y eso es lo que hacemos aquí, aportar nuestro granito de arena para difundir la palabra de la economía, de las finanzas personales y familiares, para hacer más accesible todos esos temas financieros y que en la medida de lo posible los incorporéis a vuestra vida. Charlie Munger fue uno de los mejores inversores de la historia y seguramente aplicando alguno de sus pensamientos a nuestra vida podamos tener un futuro más holgado. Si alguna de estas frases te ha hecho reflexionar o tienes alguna otra suya preferida, déjanos un comentario. Y sobre todo, suscríbete al canal, dale un like gigante y comparte este vídeo con cualquier amigo o familiar al que creas que le vaya a servir las enseñanzas de Don Charlie Munger. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo vídeo de Economía Ilustrada.